Buenas noches, estamos una vez más en el programa Joyas Eternas, compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. Hola Katy, buenas noches, Dios te bendiga. Gracias, igualmente, la verdad es un gusto y un placer estar de nuevo con usted y con nuestros televidentes que nos sintonizan día a día. Y pues empezando este programa, queremos contarles a ustedes que esta noche vamos a tratar un tema realmente interesante acerca de las enfermedades del alma. Entonces, para dar inicio al tema, queremos empezar con una pregunta y es ¿de qué enfermedades podríamos hablar del alma? ¿Verdad? Sabemos que nosotros nos enfermamos, nuestro cuerpo físicamente se enferma, pero entonces queremos saber si nuestra alma se puede enfermar y qué enfermedades puede tener, ¿verdad? Bueno, sí, Katy, la verdad es de que así como nuestros cuerpos se enferman, así también nuestras almas, nuestros corazones también suelen enfermarse. Y de hecho está comprobado que la mayoría de enfermedades físicas o somáticas, su origen están en el corazón, están en el alma. Por eso se habla mucho de sanar el alma antes de sanar el cuerpo. Y de hecho tenemos mucho indicio bíblico. La Biblia dice que en una oportunidad Juan le escribió a la iglesia y específicamente parece ser que le habló al pastor o a uno de sus hijos espirituales de esa iglesia y le dice: amado, yo deseo que tú seas próspero y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que Juan está determinando que para que una persona pueda tener sanidad en el cuerpo, para que pueda incluso tener sanidad financiera, es necesario y es un requisito muy importante que el corazón, que el alma, que lo de adentro esté sano. Y a veces cometemos el error, sobre todo los cristianos, cuando se nos pide mucho que oremos por los enfermos. Los pastores tenemos mucho acercamiento de gente que tiene padecimientos físicos y todo el mundo nos llama por teléfono, nos aborda para que oremos por sus enfermedades físicas. Yo creo que a veces es muy irresponsable que nosotros toquemos a la ligera el tema de la enfermedad del cuerpo de una persona y que de repente, bueno, venga para acá, oramos, incluso hasta le imponemos manos, incluso hasta podemos tener un buen momento con el Señor en el momento de orar por la persona. Pero creo que la enfermedad física, si estamos viendo en la Escritura que su origen está en el corazón y en el alma, quizá más que orar, hacer una oración superficial, donde podamos imponer manos sobre cuerpos enfermos, quizás sería bueno que revisáramos las almas y revisáramos los corazones y nos tomáramos un poco más de tiempo. Claro, eso va a llevar tiempo, pero que invirtamos un poco más de tiempo para ver cómo está el corazón, cómo está el alma, y ver que de repente, sanando el alma, automáticamente lo físico va a sanar. A mí me llama la atención porque Dios así trabaja. Recordemos que el Señor siempre trabaja de adentro para afuera. Entonces, en una oportunidad, el relato bíblico nos dice, o un relato bíblico nos dice, que a un paralítico lo descolgaron desde el techo exactamente donde Jesús estaba predicando. Pero cuando Jesús lo vio, dice que se movió a compasión. Pero por lo que la Escritura más adelante nos narra, no es que le llamó la atención o se compadeció por ver un hombre paralítico, sino que se compadeció de ver un hombre atestado de pecado. Porque lo que Jesús vio fue algo más allá de la parálisis. Vio algo más allá que un hombre enfermo de la falta de locomoción. Vio lo que había dentro del corazón del hombre. Y lo que había dentro de ese paralítico era nada más y nada menos que una enfermedad más grave que la parálisis, que era el pecado. Tú sabes que el pecado es un germen involutivo, es un germen destructivo y es un germen mortal. De hecho, si el hombre no tuviera pecado, el hombre no moriría. Si el hombre no tuviera pecado en su genética, no envejecería. Adán en el huerto no envejecía. Adán en el huerto no conocía la muerte. Pero todo esto el hombre lo conoció y lo experimentó, la muerte y la enfermedad, el deterioro físico a través del pecado. Todo lo que tenemos que combatir, más que los virus, los gérmenes, es combatir el pecado, porque lo que realmente enfermó o dio la puerta y la pauta para el deterioro del cuerpo, las enfermedades y la muerte del hombre. Entonces, cuando Jesús mira al paralítico que es descolgado, vio el origen de vio algo más grave que la parálisis. Y lo que vio fue el pecado del hombre. Y aquí nos prueba de que el hombre no necesita salir a la calle para pecar. A veces creemos que encerrándonos en lugares cerrados vamos a ser más eficaces contra el pecado.
que mientras menos nos participemos de eventos culturales, deportivos, sociales, vamos a ser más santos. Y aquí el paralítico nos está enseñando que uno puede estar dentro de 4 paredes, en una habitación, y estar lleno de pecados. Porque Jesús, cuando vio al paralítico y vio que había una enfermedad más grave que la parálisis, que era el pecado, le dijo: hijo, tus muchos pecados, nota, muchos pecados, te son perdonados. Entonces el hombre, cuando recibe el perdón de pecados, porque la palabra de Jesús tiene poder y autoridad, entonces en ese momento el hombre estaba experimentando el perdón de pecados. Tú vas a experimentar el perdón de pecados como yo. Y qué delicia, no hay cosa más hermosa que sentir como el peso, porque el pecado tiene peso, el pecado amarra, el pecado entristece, el pecado involuciona nuestros estados de ánimo. Pero cuando uno recibe el perdón de pecados que viene a raíz de la sangre de Cristo, del poder que tiene la palabra de Dios, inmediatamente sentimos un gozo, una ligereza, una bendición. ¿Te imaginas lo que sintió el paralítico cuando Jesús le perdona los pecados? Las emociones que tendría por dentro. Yo me lo imagino llorando, yo me lo imagino recibiendo la emoción de que la carga del pecado, la destrucción interna que causa el pecado, la acusación, la condenación, había desaparecido por un decreto de Jesús. Tus muchos pecados te son perdonados. Entonces la gente religiosa, la gente que le da más importancia a lo físico que a lo interno, dijeron: qué fácil, cualquiera puede decir te perdono pecados. Aquí lo difícil es levantar al paralítico. Entonces Jesús, llevando al razonamiento de los hombres, les pregunta: ¿qué es más importante? ¿Sanar la parálisis de un hombre? ¿Qué es más difícil y qué es más importante? ¿O perdonar pecados? Porque entonces una cosa, ese paralítico que Jesús le perdonó los pecados ya está muerto. No, él no está vivo. Ya pasaron 2000 años de eso. No podemos decir el hombre está vivo, él ya murió. Y en el momento en que murió, el pecado de haberse levantado la parálisis, pues ese milagro dejó de ser un gran milagro, porque al final el hombre murió. Lo importante aquí es lo trascendental del perdón de pecados, porque cuando una persona experimenta el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo, inmediatamente es salvo eternamente y para siempre. Ese paralítico, después del decreto de Jesús, tus muchos pecados te son perdonados, ya podía morirse. Ya podía morirse muerto de la risa, burlarse de la muerte, burlarse del diablo y del infierno, porque media vez Jesús interviene en la vida de un hombre y lo salva perdonando pecados. Desde ese momento el hombre ya puede morirse tranquilo, porque sabe que la salvación eterna la tiene garantizada. Entonces para Jesús era más importante perdonar pecados que sanar parálisis. Y quizá tenemos los cristianos que entender hoy en día que el milagro más grande y el que debemos de estar promocionando es que Jesús perdone pecados, que salve almas. Porque las sanidades y los milagros de resurrección, que yo creo en ellos, los he vivido y los he constatado, los milagros de sanidades. Sin embargo, no es lo más importante que un paralítico se levante. Lo más importante es que en una reunión, en un ministerio, las almas estén siendo perdonadas y libradas del infierno. Entonces, cuando Jesús entiende el rumor que hay entre el mundo religioso materialista, les pregunta: ¿qué es más importante? ¿Perdonar pecados, que eso trasciende la eternidad, o sanar parálisis? Pues para que vean que lo difícil, lo grande, el milagro grande ya se hizo. Paralítico, levántate, toma tu camilla y anda. Y se levantó el paralítico. Pero nota que Jesús, para levantar al paralítico, primero empezó a trabajar el corazón del hombre y luego le sanó la parálisis. Por eso te digo que sería bueno, cuando nos solicitan oración por enfermos, que antes de poner manos y antes de hacer el ungimiento de aceite, si así se quiere, lo primero que tenemos que hacer es revisar el corazón de los hombres. Ver dónde está la raíz, porque a lo mejor por un rencor, por un odio, a lo mejor por traumas, es que los cuerpos se enferman. Y de hecho, leyendo alguna nota, por ahí se dice que mucho del origen del cáncer está precisamente en la falta de perdón, en el rencor, en los resentimientos. Ahí como que está la puerta abierta para que el cáncer logre focalizarse en una vida. Entonces sería bueno que revisáramos a los hombres de adentro para afuera. Que Jesús quiere sanar y que tiene poder para sanar, no lo dudemos. Él es el Dios de lo imposible. Y aunque un diagnóstico médico ya esté desahuciando a una persona, Jesucristo tiene poder y autoridad, Katy, para poder sanar toda enfermedad y dolencia. Pero quizá Jesús quiera comenzar a trabajar de adentro para afuera.
Porque al final si sanamos un cuerpo, pero el alma sigue rencorosa, el alma sigue odiando, el alma sigue amargada, pues a lo mejor avanzamos en el tema de una sanidad física de un cuerpo que más adelante va a volver a reincidir. O quizás no en la misma dolencia, pero sí va a seguir siendo enferma porque el origen de las enfermedades de afuera están todavía focalizados adentro. La bacteria del rencor, del odio y el resentimiento todavía está en el corazón de los hombres. Entonces podríamos decir que las enfermedades del cuerpo son causadas por las enfermedades del alma. Así es, definitivamente. Y de hecho hay un porcentaje muy alto de enfermedades, de psicólogos y de estudios que afirman esto. Claro, yo no lo estoy diciendo porque lo digan los psicólogos, pero sí es una buena base en el hecho de que a través de la experiencia clínica de los psicólogos, de los psiquiatras, se han dado cuenta que el fallo del cuerpo y el origen del fallo del cuerpo está precisamente en el corazón de los hombres. Hace unos días a mí me comentaban algo acerca de este tema y me decían, estábamos en una situación dentro de mi familia de una persona que estaba enferma, y una persona me decía que cuando el cuerpo también se duele, ¿verdad? El cuerpo físico es porque están perfeccionando el alma, ¿verdad? Entonces no sé qué, o sea, si es verdad, o sea, que también cuando nuestro cuerpo físico se enferma es porque necesita una perfección el alma. Bueno, no siempre, ¿va? Porque estamos hablando de que cada caso debe ser tratado por separado, porque cada quien tiene su individualidad. Pero sí es cierto, y eso es bíblico. Yo he oído mucho en el ámbito cristiano, quizá por ignorancia, quizá por falta de lectura bíblica, quizá por muchas cosas. Hay mucha gente que establece que Dios no enferma, y hay mucha gente que establece que Dios no puede utilizar la enfermedad para poder purificar un alma, y eso es falso. Lo que la Escritura establece es de que Dios enferma, como también sana, que Él es el que pone la herida, pero también la sana. Tenemos muchos pasajes bíblicos y mucha evidencia bíblica que a través de las enfermedades el Señor las utiliza para después glorificarse. O sea que Dios sí puede utilizar, por ejemplo, en una oportunidad le preguntaron a Jesús, ¿por qué un hombre nació ciego? Ya ni siquiera se enfermó, sino que nació con ciertas taras genéticas. ¿Por qué nace este hombre ciego? Entonces incluso le preguntaron, ¿sería que pecaron los padres? Y Jesús descarta la posibilidad que en ese caso, no que no pueda haber esa posibilidad, pero en ese caso, la enfermedad, eso está en Juan capítulo 9, no se debió a pecados generacionales o ancestrales. ¿Pecó le preguntaron? Jesús dice no, o sea, puede incluso haber problemas en el nacimiento por pecados preexistenciales, pero ese es otro tema. Pero después dice, Jesús dice y afirma que si ese hombre nació ciego, y qué impactante esto, es porque ya Dios tenía un programa. Él quería glorificarse ese día sanándolo. Entonces Dios puede hacer esto, que un hombre nazca ciego y que pase toda una vida invidente, para que en el momento determinado, cuando ya toda la comunidad lo conoce como un invidente, como una persona lisiada de los ojos, a la hora de que Jesús pase por ahí, lo sane, dándole las instrucciones debidas de ponerle lodo en los ojos y luego lavarse en el estanque del Siloé, a la hora de sanar, ese milagro iba a impactar tanto a la comunidad que la gente iba a querer buscar el rostro de Dios, iba a creer en el ministerio salvador de Jesucristo. Entonces Dios sí puede hacer eso. Dios puede, hacer que una persona nazca ciega, ahí está claro en Juan 9, con el único propósito, y ese hombre se vino a la tierra, con el único propósito de que a determinada edad va a recuperar la visión, va a ser un milagro extraordinario a la vista de todos, y a través de eso la gente vaya a creer. Entonces, si Dios utiliza una enfermedad, una tara, para poder salvar almas, ¿no estaría Dios dispuesto incluso a permitir que nuestros cuerpos fueran tocados para purificar nuestro corazón? Para purificar nuestra alma, cuando a veces nuestras almas son rebeldes. Y yo sé de muchos testimonios, no uno, demasiados testimonios de gente que después bendice las enfermedades por las que padecieron,
porque fueron esas enfermedades las que los acercaron al rostro de Dios, las que les permitieron conocer a Jesucristo, las que les permitieron acercarse al rostro de Dios porque estaban alejados, apartados. Fueron enfermedades las que reunieron familias y reconciliaron familias. Entonces, Dios sí puede utilizar enfermedades, claro que sí. Dejaría de ser Dios si no puede utilizar algo Dios. Y utiliza recursos extraños para nosotros, incluso azotes para nosotros, pero Dios los utiliza. El que a mí me diga que Dios no utiliza enfermedades para purificar almas, para restaurar corazones, bueno, que lo pruebe con la Biblia. Porque lo único que la gente prueba y dice es que Dios es bueno, pues porque es bueno, es que utiliza cualquier recurso para que el hombre sea recuperado. Porque al final a Dios no le interesa tanto el cuerpo como el alma. Porque repito, el cuerpo, ¿cuánto tiempo iremos a vivir? Mira, yo sin ser profeta, yo te profetizo y me profetizo que de aquí a 100 años ya no estamos en la tierra. O sea, es absurdo, ¿no? Porque todos vamos a morir. Pero te digo, Katy, que cómo se llama, que incluso la gente que se resiste hasta morir debería quizá leer un poco más la escritura, porque no, aunque no promocionamos la muerte, porque no somos ministerios de muerte, sino de vida. Pero la muerte es ganancia. Entonces, tenemos que entender eso también. Porque a veces hay mucha gente que se resiste y pelea contra Dios porque oraron por un enfermo y se murió. Y Dios no me contestó. Y Dios es malo porque no sanó a mi papá, a mi hermano. Oye, espérate, la muerte es ganancia. Para ti no, porque amas, porque hay ese cierto amor, afecto, que todos lo entendemos. O sea, yo no voy a celebrar que se muera mi madre, mi padre, en el sentido de que mi corazón se va a poner alegre, porque los amo. Pero se va a poner alegre mi corazón en el sentido que para ellos es ganancia, porque yo sé a dónde se va a ir mi padre cuando se vaya de la tierra, y sé dónde va a ir mi madre cuando se vaya de la tierra, por la sencilla razón de que ellos conocen a Jesucristo, les sirven a Jesucristo. Yo sé dónde van a ir mis padres. Y la Biblia dice que la muerte es ganancia. Entonces quizá si tuviéramos un mejor concepto de lo que es la muerte y de cómo Dios trabaja a través de enfermedades, quizá fuéramos menos, egoístas y menos blasfemos, como mucha gente de repente en la calle blasfema porque Dios no sanó a una persona. Dios va a hacer lo que se le dé la gana porque Él es soberano. Hasta el día de hoy los hombres, aunque podemos rogar, suplicar, pedir, interceder, Dios al final va a hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Y como es Dios, es soberano y hace como quiere. Y si Dios quiere que un Esteban, el mejor cristiano de todos los tiempos, en la juventud, modelo de joven, lleno de fe del Espíritu, lleno de sabiduría, lleno de todo, de lo que estaba Esteban, permite que muera apedreado, ¿cuál es el problema? Es la soberanía de Dios. Y a través de eso Dios despertó un avivamiento impresionante y hasta Saulo de Tarso se levanta como un ministro apostólico. Bueno, en conclusión, Katy, sí, yo estoy de acuerdo con la frase que escuchaste. Cuando Dios no sana un cuerpo, está purificando un alma, muy bien. Lo que sí es cierto es que si la enfermedad fue el medio para sanar, cuando la persona ya esté sana de su alma y de su corazón, obviamente el cuerpo va a sanar porque la enfermedad física ya cumplió la función por la cual fue enviada a X cuerpo. Incluso podríamos decir, ¿verdad?, que la enfermedad física puede ser incluso una alerta de que hay algo en nuestro corazón mal. Es cierto, aunque no ocurre siempre así. Uh-huh. O sea, te digo, cada caso tenemos que tratarlo específicamente. Nosotros aquí, yo te estoy tratando de hablar de una generalidad doctrinal, pero cada caso es específico. Pero sí es cierto. Y tenemos que ver que mucha gente es tratada de su mala conducta, de su mal proceder a través de enfermedades, pero hay gente que no. Te voy a poner un ejemplo. El caso, por ejemplo, de Job, que es un caso muy, muy citado. Job no se enfermó porque era malo. Dios no se enfermó porque era pecador. Él era hombre justo, recto, temeroso de Dios e íntegro. No. Ahí se enfermó porque Dios quería mostrarle al mismo diablo y al mundo entero que una persona que le quitan recursos, que le quitan familia, que le quitan al amor de su vida, que le quitan la salud y que le quitan toda posibilidad de vivir bien en la tierra, de todo modo sigue alabando, bendiciendo, confiando, confesando bendición. Entonces Dios quiere probarnos que hay gente que a pesar de no tener nada o de haber sido desposeído de todo, mantiene su fe. A un apóstol un día le preguntaron, ¿qué pasa el día que te quita el ministerio? Porque te lo puedo quitar, el ministerio es de Dios.
¿Qué pasa si las miles de iglesias que cubres y miles de ovejas que están bajo tu cobertura y ministros en un momento determinado se apartaran de ti? ¿Qué pasaría? ¿Qué te quedaría? Y él contestó, me quedarías tú. Cuando él nos contó esta experiencia en una predicación, la verdad que a mí me conmocionó mucho. Yo era muy joven cuando escuché esto. Yo me pongo a pensar, de veras, ¿qué pasaría si Dios nos quitara los recursos que tenemos, las comodidades que tenemos, el ministerio incluso, en el caso personal, y nos quitara todo? ¿Qué nos quedaría? Y la respuesta es, me quedarías tú. Y cuando uno está claro de que nos quedaría Dios, Dios que es la fuente de gozo, no los bienes, Dios que es la fuente de alegría y no lo que poseemos, Dios que es la fuente de bendición y no los recursos que tenemos ni la familia, entonces nos damos cuenta que Él es lo más grande. Y si Dios está con nosotros y está por nosotros, aunque falte lo que falte, vamos a estar contentos, vamos a estar bendecidos. Pero para poder entender esto, estamos en un proceso de madurez en el Evangelio. Y obviamente, pues, Dios nos invita a esa madurez, porque todos los cristianos estamos invitados no solo a perseverar en una iglesia, sino a alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y ahí está muy complicado el asunto. Gracias a Dios nos dejaron al Espíritu Santo como ayuda para poder llegar a sus niveles. Yo creo que aquí entraría el versículo que dice que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan para bien, ¿verdad? Incluso las enfermedades o lo que pueda sufrir nuestro cuerpo, por lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que no siempre es algo mal que tengamos en el corazón, sino puede ser que estemos enfermos porque simplemente Dios quiere glorificarse, ¿verdad? Entonces, pues para ir concluyendo esta parte del tema, ¿alguna otra aportación, verdad? Sí, mira, me llama la atención porque tú estás mencionando un pasaje que para los cristianos, o no los cristianos, sino los que aman a Dios, porque hay cristianos que no aman a Dios. Uh-huh. Dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para bien. Entonces, si realmente entendemos este pasaje y no solo lo repetimos, sino que nos es una revelación, entonces entendemos que cualquier cosa que venga a nuestra vida, aunque parezca adversa, va a ser para bien y va a colaborar para bien. Entonces yo podría decir, en base a este pasaje, que la mala suerte, las cosas malas, los días malos, negros y grises, para los que aman a Dios terminaron. Porque sea lo que sea y venga lo que venga a nuestra vida, número, vamos a entender que Dios se va a glorificar. 2, que Dios lo sabe, porque somos la niña de sus ojos. Entonces, y si Dios lo sabe, ¿cuál es el problema? No va a suceder algo más grave de lo que Dios pueda permitir. 3, algo muy importante. Si Dios realmente es mi Padre y me ama, y yo tengo esa confianza de que las cosas que vengan a mi vida van a colaborar para bien, entonces voy a poder gritar como gritó el apóstol Pablo en el capítulo anterior a este pasaje que tú estás mencionando, capítulo 7. Y dice el apóstol Pablo, estoy seguro que ni la tribulación, o sea que los cristianos pueden sufrir tribulaciones, angustia, espada, peligro, hambre o desnudez, nada me puede apartar del amor de Dios. Esos son niveles de tierra, a nivel de necesidades terrenales. Y el apóstol Pablo dice, estoy seguro que a mí estas cosas no me apartan del amor de Dios. Entonces, si Pablo pasaba por enfermedad, y pasó por muchas, pero él tiene la convicción y la fe de que el hecho de que esté enfermo no quiere decir que Dios no le ame. El hecho de que esté pasando una tribulación financiera no quiere decir que Dios no le ame y que Dios no esté ocupado de él y que Dios no esté trabajando en él. Entonces Pablo dice, yo estoy seguro que eso no me aparta del amor de Dios, por lo tanto soy más que vencedor en todas estas cosas. Y luego ya se mete a esferas más delicadas, esferas espirituales. Entonces dice, estoy seguro que ni principados ni potestades, estoy seguro que ni ángeles, ni lo presente, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando hablamos de cosas terrenales y cosas espirituales, y creemos y tenemos la convicción que todo colabora para bien, y que Dios, y que cualquier cosa que esté pasando no me aparta del amor de Dios, Dios me sigue amando. Estoy pasando una necesidad, pero Dios me sigue amando. Entonces, tarde o temprano, yo saldré adelante en todas las circunstancias. Porque tenemos un Dios que tiene poder y control de las cosas. Y que cuando hayamos salido de la prueba, como el oro, vamos a estar más refinados. Así como Job, cuando salió de la prueba, salió más refinado. Y todos estamos en un proceso, porque nadie puede decir, hermano, yo ya no necesito refinamiento.
Apocalipsis dice que el que es santo siga santificándose más todavía. Entonces nadie puede decir que ya está tan santo o tan perfecto o tan purificado que no necesite más. Todos los seres humanos, ministros de cualquier rango y de cualquier índole, de cualquier nivel de revelación, todos necesitamos más purificación. ¿Hasta cuándo parará este proceso? Repito, reitero, Efesios 4, hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto y la plenitud de Jesucristo. Y caray, eso sí está, no que esté difícil en el sentido de que para Dios sea difícil. El problema es que Dios trabaja en base a nuestra voluntad. Y muchas veces Dios quiere, pero nosotros no queremos. Entonces Dios tiene que trabajar por otros medios para que nuestra voluntad llegue a ser como la de Jesús. Señor, si fuera posible, que pase este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Cuando la voluntad de Dios y la nuestra se alinean, estamos entonces en el buen proceso de madurez y de ir avanzando a la estatura del varón perfecto. Algo que me llamaba la atención de lo que usted decía, ¿verdad? Creo que se desvía un poquito de lo que estamos hablando, pero acerca de lo bueno que es Dios con nosotros, ¿verdad? De lo bueno que de lo buen Padre que es con nosotros, que busca todos los medios para llamar nuestra atención cuando nosotros deberíamos de ser los que estamos buscándolo, cuando nosotros deberíamos de ser los que estamos, no sé, ¿verdad?, tratando de llamar la atención de Él, y en este caso es al revés, porque así es el amor de Él, ¿verdad?, tan maravilloso. Así es, Katy, y entonces podríamos concluir de que el alma se enferma, y enfermándose el alma, el cuerpo tiene consecuencias. Pero podemos concluir también que si el alma prospera, si el alma va sanando de esas enfermedades que podríamos platicar el día de mañana, rencores, resentimientos y todo esto, podría entonces sanar el cuerpo automáticamente. A veces sin necesidad de imposición de manos, de ungimiento de aceite, de ir a una campaña de sanidad, sencillamente con que tomemos la disposición de que Jesús sea el Señor de nuestras almas, de que el Espíritu Santo tome el señorío de nuestras almas. Entonces podríamos permitirle que esos rencores que están enraizados, esa amargura que está enraizada, pueda salir de nosotros. En ese momento podríamos experimentar la sanidad, y eso le pasó a muchos personajes de la Biblia, que el día de mañana con mucha amplitud, quizá y con más tiempo, podamos abordar, ¿verdad? Claro que sí. Como siempre es un gusto estar compartiendo con usted y con la gente que nos sintoniza en casa día a día, y pues los esperamos el día de mañana en otro programa más de Joyas.